Tengo el privilegio de estar casado con ella, pero además de el libro, en la primera edición de Te Anhelo Espíritu Santo, estoy haciendo la introducción a este, ¿cómo se puede decir? Podcast, este live, no sé cómo se llama. La primera edición, pues quedó muy reducida, muy corta, ¿no? O sea, aunque la información y la revelación está bien, y creo que de verdad los testimonios, muchos testimonios, pero muchos testimonios son, con este libro comencé a tener una relación con el Espíritu Santo, con este libro aprendí que puedo acercarme con el Espíritu Santo, este libro me presentó de una manera tangible, personal al Espíritu Santo, ahora le hablo, ahora me ministra, ahora tal. O sea, entre, no sé, tú estás aquí y muchísimos testimonios. Ha viajado, este es un libro, el chiquitito, ha viajado, ha llegado a Argentina, a Chile, a Colombia, a Cuba, a Venezuela, a Estados Unidos, a partes de Europa, a España, ha llegado por todos lados. O sea, como que es un libro que se va abriendo camino por quien tiene hambre. Y creo que el libro, el Te Anhelo Espíritu Santo, segunda edición, tiene esta peculiaridad de que trae un rompimiento y está, yo lo vi en el espíritu como abriendo camino muy fuerte. No solamente el libro tiene un rompimiento por sí solo para romper y llegar a muchas personas, sino que al que ¿cómo se puede decir? Lo lee, le brinda un rompimiento. Y entonces en esta segunda edición, a esto voy, la profeta y pastora Patti nos hizo la honra de traducirlo de español a inglés. Y creo que ese absorber porque no nada más lo traduco como palabra por palabra o por esto significa, sino realmente transmitir la idea y el sentir y la unción de español a inglés, que esa es otra tarea. Y creo que al hacer ese trabajo, ella, ¿cómo se puede decir? Eh, Fue una receptora y una transmisora de lo que el libro le brindó, ¿no? O sea, no nada más son palabras, es como todo el libro es una idea ya completa. Y yo quiero que el día de hoy, por eso está aquí, que hablemos de Tener el Espíritu Santo, segunda edición, bajo lo que tú digas, bajo como lo que tú sientas, bajo lo que tú digas, wow, es que esto es, no sé, cómo tú lo vayas sintiendo y así, arrancamos. Muchas bendiciones a todos. Pues muchas bendiciones a todos y gracias al pastor André por invitarme en esta edición de su libro, la edición extendida. Obviamente, bueno, nosotros leímos la primera parte, la primera edición, y había testimonios, y un testimonio de un familiar fue que el Espíritu Santo se le apareció, porque ciertamente podemos estar en los dones, podemos estar obrando bajo el Espíritu Santo. Yo recuerdo que no conocía al Espíritu Santo tan bien como ahora, y entonces pues obraba en los dones, obraba, me dejaba usar por él, usaba palabras, mas sin embargo yo no le hablaba, no sabía, siempre decía, Dios ayúdame cuando alguien me pedía oración en la iglesia, Señor ayúdame, ¿qué le digo? Porque la palabra que salía de mi boca no me gustaba que fuera una palabra de conocimiento nada más, sino que fuera una palabra llena y que impactara la vida de las personas, que cambiara, que transformara. Y no sabía que el Espíritu Santo es el que nos ayudaba allí. Y es la importancia del Espíritu Santo. Y quiero dar gracias a Dios porque mi esposo nos ha enseñado al Espíritu Santo, a la iglesia, a todos los que tienen la oportunidad de convivir con Él, conocen al Espíritu Santo. Tu relación sube, todos nuestros hijos tenemos la fortuna de que conocen al Espíritu Santo. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de poder verlo, de poder experimentarlo en tu tiempo a solas, poder hablar con Él, poder decirle, Espíritu Santo, dame un consejo, porque es nuestro consolador, nuestra ayuda. Y el Espíritu Santo es lo más importante y lo más fundamental. Y antes de entrar, le quiero dar gracias a Dios porque
el Espíritu Santo es el que nos guía a hacer todas las cosas y nos guió incluso a alguien que también lo conoce como nuestro Padre Espiritual, el apóstol Lucao, y quiero honrar su vida porque yo siempre lo digo, el Espíritu Santo tiene un solo lenguaje y ese lenguaje, ese fuego, ese lenguaje y todos los hombres del Espíritu tienen ese lenguaje. Entonces cuando tú te encuentras a alguien que tiene ese espíritu, que se deja guiar por ese espíritu habla lo mismo, ese espíritu no es que diga las mismas palabras, es que no es que sea el mismo tono, es que el mensaje y lo que el Espíritu Santo está soltando en ese tiempo es lo mismo. Entonces, estar con hombres llenos del Espíritu Santo, con hombres ungidos, con hombres que se dejan mover por el Espíritu Santo, es algo impresionante. El Espíritu Santo ha guiado en muchas cosas a mi esposo, nos ha hecho hacer a veces locuras, hemos entrado en otros niveles de fe, hemos hecho cosas aun cuando mi carne temblaba. El Espíritu Santo, cuando tú eres guiado por Él, ten la seguridad de que te va a prosperar y hasta el final del plan. O sea, si Él puso una idea, si Él te puso a hacer algo, el Espíritu Santo lo va a hacer. Y entonces mi esposo es alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Y algo que yo le decía es que yo sabía que él amaba a Dios. Y esa era una de mis oraciones. Señor, que mi esposo con el que yo me case, él ame a Dios, pero no sabía la intensidad hasta que estuve ayudándole en esta segunda edición. No sabía la intensidad del amor que él tenía hacia el Espíritu Santo, que se puede pasar noches enteras. Hay cosas que a veces él no me dice y no porque esté aquí con él significa que yo lo sé todo de él se guarda sus cosas, él tiene sus secretos con el Espíritu Santo y al ver alguna de las cosas que plasmaba aquí yo decía, wow, qué intensidad tiene en amarlo, qué pasión tiene por él y es un hombre que ama al Espíritu Santo, que busca honrarlo, que le teme al Espíritu Santo, que trata de honrarlo, de darle su lugar, que se siente triste si el Espíritu Santo está triste, que se siente feliz si el Espíritu Santo se siente feliz. Entonces, es una parte importante el Espíritu Santo en nuestra vida y se hablaba y hablábamos, estábamos viendo en nuestra sede que necesitamos regresar a los fundamentos. Y el principal autor y el principal fundamento de nuestra fe es Jesucristo, pero nos dejó encargados con el Espíritu Santo. Sí. Y es el autor del libro de Hechos. A mí me encanta que Pedro dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a mí, nos pareció bien dar este consejo, nos pareció bien guiarte de esta manera, nos pareció. Y sobre eso, pastor, yo te quería preguntar, cuando a veces tienes que dar un consejo, cuando a veces tienes que tomar una decisión, cuando a veces tienes que incluso dirigir las iglesias, las sedes, ¿cómo es tu relación en ese aspecto con el Espíritu Santo? Ay, wow. Pues de temor. Es que a veces, o sea, un consejo, por ejemplo, la gente llega con un consejo, pidiendo un consejo. Bueno, realmente no quieren un consejo, quieren ser escuchados muchas veces y nosotros les damos el consejo, ¿no? O por medio del Espíritu Santo, de lo que hemos vivido, o de lo que Dios nos ha mostrado y de lo que Dios le está mostrando a esta persona. Y creo que en el momento, porque todo surge muy rápido, o sea, la persona dice, te entrega su necesidad, te entrega lo que están viviendo y de repente, ¿cómo se puede decir? Ya tienes que responder, ya tienes que decirle algo. Y entonces en ese momento tienes que estar, bueno, por lo menos yo trato de estar escuchando lo que el Espíritu Santo está diciendo. Esto, el otro, o pregunta tal, o a ver, o sea, trato de estar concentrado en él. Y a la hora de dar un consejo, realmente, aunque tenga en mi vivencia, me haya resultado mejor hacer algo, si el Espíritu Santo me está diciendo otra cosa, pues eso es lo que trato de plasmar, ¿no? Y lo hago con temor, porque realmente, pues al que están acudiendo es a mí, pero al que están acudiendo al final, bueno, al principio es a Dios y yo soy su canal, ¿no? Entonces lo hago con temor, lo hago creo que has escuchado algunas consejerías que tengo en la semana o que tenemos,
y es un aprendizaje de cómo el Espíritu Santo, o sea, para uno mismo, cómo el Espíritu Santo va guiando a una persona, ¿no? En cuestión de dirigir las iglesias o las sedes, también, o sea, nosotros como seres humanos queremos ver que la persona responda o la iglesia responda o el liderazgo responda o X responda y de repente el Espíritu Santo dice, no, ten paciencia. O sea, yo digo, yo les digo a muchos de los que están conmigo, yo soy como Miyagi, no vas a entender lo que estoy haciendo ahorita en este año. O sea, no vas a verlo, no te voy a decir qué es, no te voy a decir por qué ahorita estás haciendo esta cosa, no te la voy a decir. Pero yo atrás también voy con el Espíritu Santo y le digo, bueno, ¿y qué estás haciendo tú? Porque yo tampoco entiendo por qué ahorita lo tengo que hacer así. Entonces ¿cómo se puede decir? Es una relación de confianza de saber que lo estoy oyendo y de que el resultado final él lo está manejando y debo de confiar en él. Y creo que es eso, o sea, tener confianza en que tienes una relación para desempeñar lo que él te ha mandado. No sé si respondí o me desvié. Sí, porque realmente cuando tú estás en perfecta sintonía con él es más fácil. La gente muchas veces se va y dice, es que es más fácil hacerlo en mis fuerzas, es más fácil hacerlo en lo que yo conozco, es más fácil hacerlo en mi trabajo, es más fácil hacerlo con el psicólogo, es más fácil hacerlo en tal lugar, es más fácil hacerlo. Pero no sabes, o sea, muchas veces yo lo he visto en todas las áreas, que el Espíritu Santo, aún incluso en la enfermedad, que el tratamiento, que tal, yo no estoy diciendo que no te lo tomes o que no acudas, porque yo creo que todo depende de nuestra fe en Él y cómo tu fe va creciendo y cómo tu fe se va desarrollando. Pero yo he visto cómo el Espíritu Santo de repente, cuando te toca la sanidad completa, dejas de luchar, dejas de decir, es que ya la medicina no me está haciendo, o ya es que esto, ¿por qué es tan rápido? Y a veces nosotros corremos a la solución que nuestros ojos nos ofrecen o que queremos ver. Pero cuando trabajamos en sintonía con el Espíritu Santo, es más fácil, es más rápido, es mejor y a lo mejor no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos cuál es el proceso, como tú dices, Espíritu Santo, no sé qué estoy haciendo, pero estoy dando pasos contigo, Sí. estoy dando, caminando, avanzando, Espíritu Santo, tú me estás guiando. Dice, yo les mostraré el camino por el que deben andar, ¿no? Dice el Salmo. Y muchas veces no te muestra todo el panorama. ¿Y cómo fue que el Espíritu Santo, cómo fue que el Espíritu Santo te dijo, quiero que escribas este libro? Porque de ahí parte todo, de ahí parte el fundamento fue audiblemente, fue diciendo, escribe, porque ciertamente yo sé que, pues, uno no es escritor. No, Admiro esa valentía, admiro ese accionar de decir, sí, me voy a atrever a hacer esto que el Espíritu Santo me está diciendo que tengo que hacer. ¿Y cómo fue esa inspiración para hacer este libro? ¿Qué fue lo que sentiste, pastor? ¿Qué fue lo que Dios te habló? Recuerdo que era el 2018, 2019, 2018 finales, porque el libro, la primera edición la escribí en 2019 y la escribí en un teléfono, la escribí en la aplicación de notas del teléfono. Así se escribió el primero, todo. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, quiero que escribas acerca de mí, de que la gente necesita anhelarme, que yo no voy a todos los lugares, ni estoy, perdón que lo diga, ni estoy con todos los cristianos, porque no me anhelan. Entonces, por eso el libro se llama Te anhelo Espíritu Santo. I long for you, Holy Spirit, en inglés. Entonces, recuerdo que era, para mí, hacerlo eso o sea, si tú has escrito un WhatsApp largo, pues te toma, no sé, cuánto tiempo, ¿no? O sea, un WhatsApp escrito, no hablado. Pues ahora imagínate, el libro lo escribí en las notas, y ya lo tenía ahí, pero no sabía más formato, no sabía nada, no sabía cómo, o sea, de verdad que lo tenía ahí guardado hasta que Dios me dio una conexión y pues esa conexión sirvió para abrir camino para más, ¿no? Pero esa fue la orden. Quiero que la gente sepa
que me necesitan anhelar, o sea, necesitan tener una relación conmigo. Y pues bueno, la historia es, desde el comienzo es ese, o sea, escribía, cuando iba a la tienda iba escribiendo, cuando iba caminando iba escribiendo, de regreso iba escribiendo, o sea, todo el tiempo estaba escribiendo en el teléfono. Así Wow. sucedió. Qué fuerte, porque a veces creemos que por decir te anhelo Espíritu Santo, ya él ya sabe. Yo una vez conocí a una persona que decía que no tenía que orar porque Dios ya conocía sus peticiones, pero yo veo aquí que Dios formó el mundo con la palabra y que el Espíritu Santo habla, Ujú. que si tú lo anhelas, si tú lo buscas, el Espíritu Santo te habla, viene ese pensamiento que te inspira, viene esa palabra a través de la predicación o viene una voz audible que te dice qué hacer. Ujú. Cuando dice que estaba Elías ahí deprimido y que entró ese silbo apacible, entró y además de que del milagro de que él recibió nuevas fuerzas, o sea, el Espíritu Santo él era un hombre tomado por el Espíritu Santo Ujú. para hacer las cosas que tenía que hacer para su generación. Entonces tú y yo, nosotros, tenemos que estar marcados por el Espíritu Amén. Santo para hacer lo que Él quiere hacer en nuestra generación. Sí. Debemos ser esas personas que no se conforman, sino que anhelan todos los días y que todos los días le puedes decir, te anhelo Espíritu Santo. Amén. Y la edición, perdón, la edición 2 me encanta porque la edición 2, si tú sentías que tu relación con el Espíritu Santo se estaba apagando, déjame decirte que la edición 2 va a retarte. Me dice mi esposo, ¿me puedes decir una frase que defina la segunda edición? Y yo dije, es un libro que te reta a mantener la comunión con el Espíritu Santo todos los días. Y de verdad deseo y que cuando tú también lo leas, seas alguien que se contagia Amén. de ese espíritu como lo pone aquí, que no digas, ay, qué bonito que él tuvo su experiencia, Ujú. qué bonito que él le Ujú. pasó lo que le pasó y que no se quede como en una historia, porque el anhelo empieza en que tú también, Señor, alguien decía, Señor, yo también quiero tener esa experiencia que tú viviste aquí, Señor. Incluso cuando el pastor plasma aquí lo de el vaso de agua, él me lo cuenta, yo estaba de viaje y cuando él me lo cuenta dije, bueno, voy a pedir servicio al cuarto y voy a invitar al Espíritu Santo, Ujú. pero no sabía cómo hacerlo exactamente y entonces dije, bueno, Espíritu Santo, yo quiero también desayunar contigo. Ciertamente no me pasó ninguna experiencia como la del vaso de agua, pero dije, yo también quiero atreverme a hacer cosas como lo veo aquí, que no quede plasmado en el papel, sino que vayamos a más. Amén. Y sobre todo que también se siente la unción. Se Wow. siente la unción. Yo les comentaba y les hacía un poquito de mi testimonio que en el capítulo 5 y lo digo porque quedé marcada, tuve una experiencia con la unción. Qué Y en el fuerte. pastor marca la unción y déjame decirte que yo conozco la unción desde hace mucho tiempo, pero la oración que viene aquí, las palabras que el pastor puso en la segunda edición y viene oraciones en ese capítulo, yo aunque estaba haciendo el trabajo, me detuve a hacer la oración y le dije, Espíritu Santo, úngeme, porque ahí en una de esas el pastor dice Ujú. que le pidas, que si tú quieres. Y entonces yo le dije, Espíritu Santo, úngeme. Inmediatamente tuve una visión y fue algo poderoso. Tú dijiste que esa unción te hace brillar. Amén. Y esa unción, ¿cómo sabes que alguien ya está ungido? ¿Cómo sabes que Wow. alguien ya está listo, que ese brillo ya está en esa persona? ¿Cómo lo podemos saber? Wow, qué fuerte. ¿Cómo saber que alguien ya está ungido? Inmediatamente hay un cambio. De hecho, eh, cuando tú recibes la unción, o sea, no que sentiste la presencia o el poder de Dios y mucha gente se va para atrás. O sea, la unción es una, ¿cómo se puede decir? Tiene una señal de que hay una distinción. O sea, se ve algo, es notorio. A Jesús le decían, es que Él es el ungido. O sea, había algo.
Y ese algo es un brillo, es una cualidad, la misma palabra declara que eres dichoso, o sea, hay y ese dichoso es digno de envidia, o sea, despiertas una envidia de cómo tú lo tienes y yo no, cómo tú tienes ese, no maquillaje, pero ponerle así, ese glow, ese brillo que da la unción. Y porque la misma unción te rejuvenece, o sea, yo estoy más viejo de lo que ustedes piensan. La gente me ve y me dice, tiene 38, tiene tanto. Pero la misma unción te va rejuveneciendo, rejuveneciendo, rejuveneciendo. O sea, te ayuda a la piel porque reposa sobre nuestra carne, reposa sobre nosotros. No, por eso no te va a dar cáncer por el sol ni nada, ¿no? Pero, ¿cómo reconoces? La pregunta era, ¿cómo sabes cuando alguien ya está ungido? Tu mismo espíritu, el tuyo, o sea, la otra persona está aquí enfrente, en tu espíritu tienes testimonio de que esta persona está ungida, inmediatamente lo sabes. Y tus ojos espirituales ven la unción de esta persona. Me acuerdo una vez que nos encontramos aquí en Ezequiel Montes con un hombre de Dios y cuando él entró a donde nosotros estábamos comiendo, un amigo mío, hombre de Dios, general de México, yo vi los ángeles que venían atrás de él, no sé si te acuerdas estábamos comiendo en Ezequiel Montes, y llegó este hombre, o sea, es un hombre, digamos, flaquito, no es grande, Sí, no así que tú digas, oh, no tiene la gran voz, no tiene la gran, potencia, no, pero sientes como algo sucede. Y estábamos, como dice, charlando, no estábamos platicando de nada. Es un hombre igual que una característica del ungido es que no se preocupa por nada y siempre está bromeando. Wow. Siempre tú platicas con el pastor Rodney, siempre está bromeando. Tú platicas con nuestro padre espiritual, o sea, no que siempre está bromeando, pero siempre hay una alegría distintiva para con ellos. O sea, siempre tienen esa característica, o sea, la preocupación se quitó. Y este hombre que entró, este general de México, de Dios, yo lo vi entrar con sus ángeles y aunque yo sabía que no estábamos ahí para ser ministrados ni para ministrar, estábamos solo todos comiendo, algo sucede, ¿no? Entonces inmediatamente sucede algo. O sea, tú lo sabes, como yo sé que tú estás ungida, como la gente sabe que X persona está ungida, así se sabe, o sea, tu espíritu lo sabe, porque la unción es espiritual. Amén. Y que yo lo que me daba cuenta en este capítulo 5 es la facilidad. Bueno, yo no sé, para mí fue muy fácil obtener la unción. No sé si porque ya llevas caminando, anhelas celosamente lo que Dios quiere hacer y a veces ese celo, bueno, yo lo defino así en mi caso, en mi carácter, Dios me ha dado un celo por las cosas de Dios tremendo, que Dios aún incluso tiene que, no sé, a veces moldearte para no ser tan directa, tan cruda, tan decir, es que no estás viendo que Dios está requiriendo esto de ti, que no, o sea, no puedes llegar porque el Espíritu Santo es un caballero. Amén. El Espíritu Santo tiene tanta paciencia y algo que me impactaba es la facilidad que cuando yo leí el capítulo 5, la unción, pero algo que me dijo el Espíritu Santo es, sí te doy la unción, claro que te la doy. Y es más, me la dio y me dijo, ¿vas a trabajar esta unción? Wow. Porque no nada más se trata de decir, yo estoy ungido, yo estoy... Y yo le dije, bueno, ¿y qué quieres que haga con esta unción? Inmediatamente, bueno, no fue instantáneo, pero me quedé meditando como diciendo, Señor, ¿qué necesito hacer con esta unción? Y pasaron unos 2 días o 3 y el Espíritu Santo me dijo, Isaías, Isaías, la unción, Isaías 60, 61. 61. Y el Espíritu de Dios me ha ungido para... Wow. Y yo dije, qué fácil es trabajar con el Espíritu Santo para liberar, para sanar, para decirle a los afligidos de Sión, para esto, para tal.
Y qué fácil, pastor, qué Amén. fácil. Y yo le quiero dar gracias a Dios porque estas oraciones, de verdad, tú dices aquí que el Espíritu Santo no tiene límite, y es verdad, yo lo sé. Y lo pude ser testigo de que no tiene límite, de que si tú, a veces decimos, es que, ¿por qué no viene el pastor y ora por mí? Pero al leer yo dije, wow, es como si el Espíritu Santo mismo quiere tener esa relación contigo. El Espíritu Santo quiere ungirte, el Espíritu Santo quiere hablarte, el Espíritu Santo quiere decirte, y todas estas experiencias que plasmas algunas aquí, son experiencias con el Espíritu Santo. Amén. Y que nos compartes y dices, y que tú puedes decir, yo también quiero ser parte, yo también lo puedo tener, yo también. Sí. Y son inspiradas por el Espíritu, son palabras del Espíritu, porque las palabras del Espíritu traen revelación, traen impacto, traen poder, están cargadas de unción, y es este libro, está Amén. cargado de poder, está cargado de unción, aunque sean tus experiencias en algunos capítulos, porque en otros hay enseñanzas. Yo también recuerdo el capítulo del secreto de la menorá, y cómo yo entendí cuando la escritura dice que Juan era una antorcha encendida. No lo voy a revelar aquí porque spoiler, está aquí, pero también la revelación que tiene, también, y toda la inspiración. Cuando estabas escribiendo ese capítulo de la menorá, venían las ideas a ti. ¿Cómo es que el Espíritu Santo te guió para escribirlo? Qué bueno, justo. Creo que en el capítulo 3 mencioné un poco de la menorá, 3 o 4, pero menciono, digamos, un parrafito de tal. Pero ya se estaba trabajando en el capítulo 7 y el Espíritu Santo me dijo, tienes que hablar de la menorá. Y así se va a llamar, el secreto de la menorá. Y yo dije, ok, pero ¿cómo lo hago? Porque no soy un experto en eso, o sea, yo sé mucho de la menorá, muchísimo, pero pues tal vez hay judíos mesiánicos que saben muchísimo más, ¿no? O sea, que te van a decir exactamente por qué las flores de almendro son de eso y por qué están talladas así, etcétera. Y me fue mostrando cómo, o sea, en la noche, no, era la mañana cuando hacía aquí mucho frío, era la mañana y estaba aquí en la sala y me dijo, quiero que lo desarrolles así, que vayas por esto, porque la gente necesita saber por qué es tan importante para mí eso. Porque nosotros lo leemos en Éxodo y lo leemos en el Pentateuco, bueno, en Éxodo, Números tal, y vemos que, sí, ahí estaba la lámpara. Y el mismo Señor Jesús la menciona. Entonces no es tan como que la pasemos por alto. Y aún Apocalipsis vuelve a declarar, no sé si recuerdas que dice, si no te quitaré la menorá. Sí. Entonces quiere decir que es algo bien importante y que nosotros decimos, no, pues ¿cómo se llama? Una lamparita. No, no, no. Y cuando creo que me gustaría tener como la retroalimentación de más personas aquí viéndonos o aquí con nosotros más bien, pero es como ese capítulo de verdad te enciende y dices, yo quiero lo que significa y yo lo quiero ser. Por eso el Señor Jesús declara sobre Juan. Ya no podemos decir más, o sea, si no les vamos a decir aquí todo el libro o denos cada uno lo del libro y seguimos, ¿no? No, 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 es un libro para eso y fue así como el Espíritu Santo me lo dijo, o sea, quiero que lo lleves de esta manera, quiero que lo vayas como se va declarando la menorá en el capítulo 8 y termina con una cosa gigante que es lo que estamos llamados a hacer. Entonces, así fue, así fue el capítulo 8, amada. Él te lo Él iba dictando, me lo fue inspirando y entonces, pues hay cosas que tienes que buscar, como exactamente
de cuánto fue o cómo es, no necesariamente ahorita de la menorá, pero si te dice sobre esto, entonces tú buscas, investigas en la palabra, investigas de esto, pero él te está guiando. Claro. Él te está llevando y llevando y llevando, y al final cuando tú ves el producto final dices, no lo hubiera podido haber hecho sin que él me lo hubiera dicho. O sea, de verdad que es un capítulo impresionante. Aparte de la menorá, está en el capítulo 8. Ujú. La menorá tiene 6 brazos y en el medio tiene uno más, que son 7. Pero hay una menorá de 8 brazos. O sea que Dios nos da una oportunidad en el 8. Ujú. Todo el libro es bien profundo. Sí. Si tú lo lees nada más por leer, pues aún así vas a recibir. Pero si lo lees para meterte, vas a recibir muchísimo, fuertísimo. Sí, sí, de verdad que sí vas a recibir y yo decía, incluso hablaba con el libro cuando iba traduciéndolo y decía, yo quiero tal y abajo decía, si tú, di conmigo tal y es como si estuviera en sincronía con el libro y yo decía cosas y luego estaba leyendo, por ejemplo, en el capítulo 1, estaba leyéndolo para traducir esa parte y se me venía, ay, ¿por qué también no le pone esto? Y veía que en el siguiente párrafo estaba implícito. Todavía no lo había leído, pero es un libro de verdad guiado por el Espíritu. Me gusta también mucho el capítulo 9 donde hablas de, del trabajo. Yo ya, no nada más tu relación personal con el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo en armonía. Amén. El Espíritu Santo lo plasmas en un ejemplo, pero el Espíritu Santo en una sincronía con varios, como si varias personas trabajando bajo el Espíritu Santo, cómo funcionaría, cómo se da esa relación, cómo el de arriba habla el lenguaje que el de abajo entiende y el de en medio ejecuta como se está pidiendo. Y eso me encantó. Ese testimonio me encantó, me quedó muy grabado. La perfecta sincronía sí, no. y yo dije, así anhelo que seamos para Dios. Amén. Una perfecta sincronía entre Él, nosotros y su cuerpo funcionando. Amén. Que Él da la orden de arriba, el de abajo sabe cuál es la herramienta que se necesita, de en medio dice yo sé cómo ajustarla. El libro comienza con la historia. El libro comienza en el capítulo 1 o en la introducción. Cuando escribes el libro te das cuenta, cuando escribes un libro te das cuenta que luego ya son muchas cosas las que vas viendo que no te acuerdas dónde está, pero más o menos, yo sé que está en el principio, donde el Señor me dijo, con lo poco que te he dado, has hecho mucho. Y ahora, pero llegará el día en que estarás conectado conmigo como un láser, ¿sí? ¿Sí? Creo que están los primeros capítulos. Y al final cuento esta historia donde trabajaba en el área de construcción en Canadá y allá no se construyen las casas como aquí y se construyen de madera como todos sabemos y con tabla roca, etcétera. Pero hay una forma de trabajar para poner los techos, o sea, porque el techo se hace un enrejado, un entramado, y encima se ponen pedazos ¿cómo se llama? Tablones, no tablas, de madera de 1,22 por 2,44, pero las casas no son rectangulares. Todos han visto que las casas de allá son en triángulo y tienen más formas. Entonces, cuando tú te vas dando cuenta de que está toda deforme la casa por arriba, ¿y cómo es la persona que está arriba? O sea, porque no está a 1 metro, están a 5 metros. Le grita al de abajo, pásame una de 7 por 1,25 y a la mitad le subes a 3,5, pero con una pendiente de 45, pero en la pendiente le vas a subir 23. Tú cuando estás escuchando eso, para ti no tiene sentido. O sea, no tiene lógica. O sea, tú te perderías cuando tú estás haciendo eso. ¿Qué me dijo? Y aparte no lo están anotando porque todo tiene que ser rápido. O sea, estás contra reloj.
estás armando todo eso y lo tienes que terminar, pues no sé en cuánto tiempo lo terminen, 3 días, 2 días, o sea, van rápido, y cuando él gritó, cuando el de arriba grita, va a poner la que él ya tenía, la pone, regresa en el tiempo perfecto para recoger la que pidió cortada, o sea, y le entregan los cortes todos así, o sea, parece un rompecabezas. ¡Pum! La pone y mientras la va poniendo o así, ya le había gritado la otra señal. Y el Espíritu Santo me mostró, así es el trabajo conmigo. Yo te digo lo que tienes que hacer. Tú no me tienes que preguntar. Tú no tienes que decir, no, pero es que, a ver, convénceme de que sí, a las 7:15 es para arriba la pendiente. No, no, no. Tú tienes que confiar porque Él está confiando que tú le entregues la pieza. Él está confiando que tú le entregues el trabajo que Él está pidiendo, porque al final todos estamos construyendo una iglesia para Cristo. Y creo que nosotros, al final, eso me lleva a la reflexión de cuánto le hemos estorbado al Espíritu Santo con nuestra lentitud. O sea, yo correría a esa persona si yo fuera el de arriba, si me empieza a preguntar, a ver, pero dime cómo, a ver, pero muéstrame, a ver, pero tal. Y no, tenemos que ser ejecutores rápidos y ejecutores entrenados y ejecutores que confíen. Ahí va el corte y tal. Y a veces cuando no queda, el de arriba le da con su martillo a la parte y lo hace quedar. Entonces, esa es una historia que de verdad a mí me rompió el cerebro, porque uno lo vive, pero el Espíritu Santo dice, para esto te llevé, para que entiendas esta y muchas otras cosas, cómo se trabaja conmigo. Y creo que esa historia es lo que... Sí, Sí. sí. Y cómo, o sea, lo que me gusta es que lo plasmas en cosas que nosotros podemos entender que es lo mismo que el Señor Jesús hacía. Porque el Señor Jesús lo hacía con sus parábolas, lo hacía con lo que ellos entendían, lo hacía con las palabras que ellos sabían, y nosotros sabemos, y cuando tú sabes cómo funciona, mencionas también el funcionamiento de una fábrica, cómo el organismo, y cómo lo aplicas, Uh-huh. es un ejemplo que te queda más claro, que te abre más la visión acerca del Espíritu Santo, que no nada más te dice el Espíritu Santo, debemos buscarlo, Efesios tal, porque la unidad tal, o sea, no es, ciertamente el libro cuando tú lo lees, te acuerdas de la palabra, está inspirado, Uh-huh. están los versículos ahí, no está fuera de nada, no se dice nada fuera, pero a veces ese lenguaje sencillo, Uh-huh. dices, ya entendí por qué dice lo que dice en la palabra. Amén, sí. Sí, creo que eso, perdón, creo Sí, que eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, a veces, ¿cuántas veces el Espíritu Santo te ha enseñado con algo que no es sí, de la palabra? La palabra. sí. O sea, personas, no sé, llamémosle bomberos, han aprendido cómo apagar X cosa y cómo luego les llama al Espíritu Santo y les dice, pues así tienes que trabajar esta cosa. Y a nosotros nos ha enseñado, o a mí en lo personal y a ti, con cosas de la vida. O sea, muy fácil. Y cuando tú de verdad logras, porque el Espíritu Santo es sumamente sabio, trasladar eso a la palabra, o sea, decir, pues esto dice, y la comunión con el Espíritu Santo, entonces entiendes lo que se refiere a esa comunión como los hombres que ya tienen un lenguaje propio, ya tienen una amistad tan fuerte y un conocimiento de cuando le dice 7:15 para arriba, ya sabe a qué se refiere, ya sabe cuál es el corte que piden para arriba. Y cuando le dicen, pero al revés, entonces la tabla es volteada. O sea, cuando tú los ves dices, wow, quisiera ser ellos. O sea, ¿por qué esa armonía te llama? Hasta se avientan las tablas y los de arriba dicen, esto es vida, sí me gusta trabajar, que todo me salga. Y de verdad, o sea, es impresionante ver a alguien trabajar en armonía y qué impresionante es ver cómo el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros y nosotros no le entendemos. O sea, tenemos que de verdad ponernos a trabajar en nuestra dependencia y confianza en Él y lo que nos pida, eso es. Eh, y es algo, pues muy bonito.
Sí, como dice la palabra, cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en Amén, armonía, amén, en a todos dirigidos por el Espíritu Santo. amén. Esa siempre ha sido mi oración, ese siempre ha Sí, sido mi clamor. Recuerdo que al principio en la iglesia me pusieron a orar. Enfrente de todos los hermanos yo era pues no llevaba mucho tiempo, no llevaba mucho tiempo, era relativamente nueva y me pusieron a hablar de todas las hermanas que yo veía que ya eran mayores, y no por la edad, sino porque siempre estaban ahí en la iglesia día y noche, algunas, pues llevaban, pues sus cosas, ¿no? Pero mi oración fue, Señor, que podamos operar como la iglesia primitiva sí. lo hacía, que el Espíritu Santo nos respalde con esas señales, que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, que nos guíe, y no nada más a mí y no nada más a ti, sino a No, todos, todos. que todos mis hijos operen en el Espíritu, que todos los que nos conocen se contagien del Espíritu, que Ujú, todos los que están apagados se vuelvan a encender en el Espíritu, ujú. y porque ciertamente nos vamos como acostumbrando Sí, al Espíritu, y siempre hay más en Él. Yo me acuerdo sí. que tú le dijiste al Espíritu Santo, debe de haber algo más. Ah, sí. Cuando el Espíritu te guía a nuestro Padre, es Ujú, porque tú querías algo más, y siempre hay algo más, y caminar con los hombres ungidos, caminar con los hombres que aman al Espíritu Santo, te hace amarlos, de cierta manera se contagia, de cierta ujú. manera tú anhelas eso que ellos tienen. Y esa parte que decías de que el Espíritu Santo tenía esa sincronía contigo como un láser, Ujú. ¿tú lo puedes diferenciar de antes y Sí. cuando dices, va a llegar un punto en que yo voy a hablar contigo como un láser? Ujú. ¿Qué es hablar con? O sea, yo sé que puede ser precisión, instantáneo, rapidez. ¿Cómo lo experimentas tú? Cuando tú, por ejemplo, mi esposa es sumamente traviesa, en el buen sentido, y entonces ella estaba buscando unas lamparitas para hacer juegos de estos, y está la lámpara que prende con el foco normal y el lámpara de láser, ¿no? Entonces, cuando estás con la lámpara normal, o sea, ella con el láser está jugando con los niños y chun, chun, y se encontró con un gatito y estaba ahí dándole, ¿no? O sea, está ungida, de verdad. O sea, primera cosa. Segunda, cuando tú alumbras, si yo quiero alumbrar a 3 metros de mí y señalarte, es que ese es el libro, el de allá, con la lámpara normal, con la lámpara, ¿cómo se llama?, de foco normal, pues tal vez hay más libros, pero con el láser yo te señalo y va a ser eso lo que yo quiero hacer. O sea, es así directo. Así directo, ya no vas a tener duda, ya no va a haber más. Se te va a quitar el general de que el libro, cuáles libros, veo más libros, de qué libro me está hablando, a que si yo te lo señalo con el láser, ¡chu! Y tú vas a decir, no va a haber duda para mí. Wow. Eso lleva tiempo, pero Dios te lo enseña con el general, o sea, Dios te lo enseña, tengo que alumbrarte primero todo para que entiendas que estoy hablando de libros. Después vas a empezar a agarrar uno, otro, hasta que sea. Pero ahí tu fe, tu confianza, tu sentido espiritual, ¿cómo se puede decir? Limpiando, se va puliendo, Uh-huh. para que entiendas, o sea, tú sabes con una mirada hacia los niños o hacia mí, o yo sé más bien una mirada de ti hacia mí, esto es lo que hay que hacer con este niño, con tal. O sea, tú tienes una mirada y ya sabemos que alguien hizo algo o que hay que corregir algo, ¿no? O sea, o yo veo tu mirada y digo, ¿y por qué estás triste? Y tú dices, pero no he hecho nada, o sea, estoy en medio de toda una reunión y yo sé que mi esposa puede estar triste en un segundo. O sea, yo la volteo a ver y ¿qué pasó ahora? Porque hoy hay una conexión muy fuerte, ¿no? Y entonces es lo mismo con el Espíritu Santo. Tal vez al principio tú nada más quieres oírlo. Háblame, háblame. Ok, te va a hablar.
Pero si tú no prestas atención a ese hablar, porque él no va a hablar nada más para decirte te amo y lee el Salmo 23, él va a hablar para darte una dirección. Si no, pues ¿para qué? Entonces, tú tienes que hacer caso a eso. Y cuando haces caso, entonces se filtra, se pule algo en tus oídos, digamos, se quita la cerilla, se quita algo en tu interior que va en contra de él. Y después va a ser más claro. No es que él no sea claro al principio, sino que ahora tú entiendes mejor. ¿Sí? Si él dice, si yo te digo aquí, enfrente de nosotros a unos 5 metros hay una puerta. Si yo te digo, abre la puerta, tú sabes cuál puerta es, porque hacia donde yo estoy viendo, a esa es. Pero ustedes no lo están viendo, pero hay otras 4 puertas. Entonces, ustedes me están oyendo, pero no saben lo que yo estoy viendo. Entonces, si yo digo, abre la puerta derecha, la pastora sabe cuál es, porque ya sabe, ya está pulido el sentido. Y entonces cuando tú vas adentrándote con el Espíritu Santo, se vuelve como un láser. Es la orden igual. Quiero que hagas esto, tal. Quiero que hagas esto, tal. Quiero que hagas esto. Tú ya estás como en el mismo trayecto, en el mismo camino, vas a la misma visión. Y por eso, no es que yo no sé que yo tengo el láser, pero sí creo que sí es muchísimo más efectiva mi comunión y mi comunicación de hace 15 años y de hace 6 que se escribió la primera parte al día de hoy. Sí lo creo. O sea, y es porque lo has ejercitado, es porque has ejecutado las órdenes, no solamente escuchado. Sí, o sea, algo que me mostraba el Espíritu Santo justo en la tarde, me decía, ¿sabes por qué son tan fáciles o tan difíciles las sanidades? ¿Por qué? Dice, porque yo hice al ser humano, yo sé cómo arreglarlo, ¿no? Entonces es fácil. A mí, o sea, como que si a mí me dicen, yo siendo el locutor del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo le dicen, es que quiero que le arregles las uñas, para después que le arregles los brazos, para después que le arregles la piel, dice, yo sé cómo hacerlo porque yo lo hice, o sea, tú no me vengas a mí a decir, tal vez las uñas van al final, pero la persona ama sus uñas y quiere que estén bonitas. Entonces, él sabe cómo arreglarnos, ¿no? Entonces, por eso es fácil. Pero es difícil porque nosotros no ejecutamos esa sabiduría y ese conocimiento que Él tiene, sino nosotros lo queremos hacer como nosotros. Entonces, no ejecutamos la orden, o sea, nos volvemos barreras para Él, nos volvemos ese estorbo, nos volvemos ese bloqueo y nos tiene mucha paciencia porque la verdad muchas veces no la entendemos. ¿Te acuerdas de la historia? Esta no está, por eso la puedo contar completa, pero completita. Ahí en ese trabajo en Canadá, había una mujer que nosotros le llamábamos, yo soy experto para los apodos, traducciones Toribio. Y era en ese momento era una chava de 25, 28 años, no sé, que iba de México y no hablaba nada de inglés, cero. Y entonces todas las personas estaban en la construcción y pues ilegales. Y entonces llega la policía de migración para revisar a los ilegales y llevárselos. Y estaba revisando las casas por todo el vecindario. Y en eso el dueño de la constructora dice, hey, vámonos porque viene migración, está a tantas cuadras. Dile a todos. Y esta traducción es Toribio, dice, que ya nos vamos a comer. Y entonces todos diciendo, ¿cómo ya nos vamos a comer? No, pues lento. Vamos a guardar las cosas, vamos a guardar aquí, vamos a guardar esto. Y el dueño así como diciendo, ¿qué hacen? Esto se necesita urgencia, se necesita que actúes, se necesita que ya corras, se necesita que hagas algo. Pero la mala traducción hizo que ellos no ejecutaran bien la orden, ellos no escucharon.
La que estaba escuchando era Traducciones Toribio. Y la que pasó mal la urgencia fue Traducciones Toribio. Y por poco agarran a medio mundo ahí, porque pues, todos ilegales, porque alguien no pasó el mensaje como debía de ser. Y entonces cuando tú piensas que todo es, sí, no, hay una urgencia en el Espíritu Santo para bendecirte o para sacarte y lo más grande, para edificar su iglesia. Y entonces, pues no agarraron a nadie, pero todos así como diciendo, pues ¿qué pasó? Y hasta que alguien pregunta, pues ¿qué pasó? Que ya viene migración, que corran. Y ese sí gritó. O sea, nos perdemos porque no entendemos. Y la gente sigue pensando, amado, Cristo viene pronto, no viene mañana, pero Cristo viene pronto. Y el Espíritu Santo está así, mira. Corre, 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 corre. No esperes a ver si mañana sucede. Tú corre. La migración llega. Qué fuerte. Sí. Así es, necesitamos discernir, saber y discernir qué tiempo es, como tú dices, el tiempo de apurar, el tiempo de darle espacio, el tiempo, o sea, sentir esa urgencia en el espíritu, porque a veces como no lo entendemos, tratamos de pasarlo a nuestro lenguaje y nuestro lenguaje nos puede engañar. Sí. Nuestra visión nos puede engañar. Por eso es que estar bien conectados es algo que se le puede pedir al Espíritu Santo. Sí. Hazme como ese láser. Sí, wow, sí. En el capítulo 1 cuento de que yo le dije, ya no quiero oírte, creo que me estoy volviendo loco. Sí. Me estoy volviendo loco. O sea, porque ahora sucede lo mismo, pero ahora digo, ahora sí estoy loco. Ahora sí ya la perdí la cabeza, porque era, o sea, todo el día yo puedo estar platicando con él, pero en ese momento lo digo por eso, porque decía, oye, ¿y esto qué? Pues esto y el otro. Oye, y tal, o sea, pero todo el día. Y él me hablaba, o sea, como yo te estoy hablando, que tú estás así, ¿y qué vamos a hacer? Y esto, y el otro, y entonces tú me contestas, y ya me estoy extrayendo, oye, pero no vamos a hacer tal, y el otro, pero, y yendo a la calle, oye, pero tal, o sea, llega un momento que ese hablar, contestar, hablar, contestar, hablar, contestar, por eso yo les digo, el Espíritu Santo, ¿cómo no te habla? El Espíritu Santo habla todo el día. Lo que pasa es que no lo dejan hablar. Wow. Entonces yo pensaba que me estaba volviendo loco y dije, ya no te puedo, o sea, ¿será esto cierto? ¿Será esto de verdad? ¿Me estará pasando? Y él de repente se detuvo y me dijo, Pati no va a llegar. Y yo dije, es cierto. Y no llegó. Y dije, ¿cómo puede ser? Me dijo, regrésate. Y no le hice caso. Y cuando me habla Pati me dice, no voy a llegar. Y dije, ¿cómo? ¡Pum! Y me dijo, ya viene de regreso, porque me tardé mucho en regresar. Me tardé 1 hora en hacerle caso. Y entonces yo me regresé 1 hora y cuando salí de la estación esta de metro, me dijo, regrésate, porque ya viene. O sea, pudiste haber estado 1 hora en tu casa descansando, pero no lo quisiste. Ahora tienes que regresar. Y dije, ¿cómo? Y me dice, ya vamos, ya voy para allá. Dije, ¿cómo puede ser? Y entonces me regresé otra hora, no me acuerdo, media hora, algo así hacía, ¿no? Y cuando salgo estoy en el aeropuerto, yo hasta pero dije, a ver, ¿por dónde va a salir? Por esa puerta. Y nunca salía por esa puerta. Y dice, ¿y cuentas 10 segundos y va a salir? 1, 2, 3, 4, 10 y sale. Y yo ahí dije, entonces sí eres tú. Todo te lo comprueba el Espíritu Santo. Y es ese ejercicio, o sea, siempre que es el Espíritu Santo, Él lo va a comprobar. Olvídate de que te va a dar el versículo, porque en la Biblia no está el versículo del aeropuerto, no está el versículo de la puerta, no está el versículo de toma el metro, no está el versículo de sal por la puerta 4, eso no está. Te lo va a comprobar con tu vida misma, de que es Él. Y tienes que creer que Él te quiere y te puede hablar diario. Mientras duermes, yo escucho, André, esto. Sí,
¿por qué tal? Porque yo también, o sea, yo soy de la otra manera. Oye, a ver, esto, yo sé que estás ocupado, pero ¿qué opinas de tal? Y así. O sea, yo lo he puesto en jaque, yo sé que no, pero si Dios es un Dios celoso, yo dije, pero yo no quiero que vayas ahorita con nadie más, tengo celos, no quiero que vayas ahorita con nadie más. Y esas cosas parecen para ti como decir, pastor, eso no se puede. Sí se puede, porque por eso uno tiene más y el otro tiene menos. Por eso uno tiene más revelación y el otro no tiene. Por eso uno tiene más, absorbe más y el otro no. El otro que siga leyendo ahí Apocalipsis, yo quiero vivirlo. Wow. Para algunas personas no ha sido fácil y para otras sí. Yo veo cómo Dios marca a algunos y les da la facilidad. Yo sé que Él está disponible, que este anhelo es, Él responde y ciertamente lo hace en tu forma. No tiene que a veces nos frustramos. Y yo le decía a André, sobre todo en lo profético, le decía, es que tienes que saber qué tipo de profeta eres, porque muchas personas quieren, profetíceme la casa, profetíceme lo material, profetíceme tal, pero Juan era profeta, Moisés era profeta, y lo que bajó fue con la palabra, con saber, con ir a conquistar, saber qué hacer en determinada ocasión, o declarar la palabra, o decir, no sé, muchos que Juan el Bautista hablaba del Señor Jesús. Entonces tal vez tú tienes que saber qué tipo de relación el Espíritu Santo tiene contigo y que sí se puede. Sí. Que dices, bueno, es que a mí no me mostró como a André, no me dijo como a Pablo, ve a la calle derecha, pero me dijo, bájate aquí. Entonces, eso es, y algo de lo que yo me he dado cuenta es que no solamente tú eres, algo que estaba meditando en el día es que no solamente tú eres una oración respondida, porque ciertamente puedo ver que Dios te escogió, sino que te has esforzado en esta relación. Muchos son escogidos, son llamados, son escogidos, pero no nada más se trata de decir, bueno, es que a mí yo no soy el escogido, es que a mí Dios no me llamó. Se trata de decir, sí te llamó Dios, quiero ser escogido y quiero trabajar en lo que Dios me está diciendo. Y yo he visto ese trabajo en ti, ese esfuerzo en ti por Él, o sea, por agradarle a Él, por buscarle a Él, por apartar tiempo para Él, por... A veces creemos que dice, bueno, que Dios ponga el querer como el hacer en mí y lo haré. Pero no somos robots. Hay ciertas decisiones que a lo mejor el Espíritu Santo te quiere utilizar en ciertas áreas y te pone el querer como el hacer para que vayas a hacerlo, pero ya no te dice, ay, bueno, ponme el sentir de amar a esta persona porque eso involucra ya tu voluntad, tu libre albedrío. Entonces, yo he visto cómo tú has sido un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de trabajo, un ejemplo de empujar, un ejemplo de, aún en las situaciones difíciles, no echarte para abajo, seguir adelante. Dice, ciertamente el Salmo dice, ciertamente el justo pasa por muchas tribulaciones o pruebas, pero está confiado porque porque sabe que el Señor está con él. Y esa confianza, ese trabajo, yo lo admiro, porque muchos podemos, y yo lo trasladaba en esta manera y lo veía con mis hijos, porque puedo decir, sí, mis hijos son hijos de Andrés, son hijos de alguien que se mueve en el Espíritu, pero ellos tienen que trabajar por su relación con el Espíritu. No porque esté implícito que mis oraciones, sí, obviamente mis oraciones van a impactar, mis oraciones van a hacer algo, pero ellos qué van a desarrollar, qué carácter van a desarrollar, qué resiliencia, qué trabajo, qué diligencia. No se trata nada más de que, como tú decías, me caiga del cielo. Esta relación del Espíritu. Esto te ayuda a contagiarte, yo la verdad estoy sorprendida de todo, sentía que el Espíritu Santo me daba a veces miedo a hacer las oraciones que están aquí, porque sé que eran en serio, porque sé que el Espíritu Santo me estaba escuchando y que es un compromiso aún decir eso, y que el Espíritu Santo te forma el carácter. Y le doy gracias a Dios porque tus experiencias, tu relación con el Espíritu Santo igual no es la misma que yo tengo. Ciertamente no es lo mismo, a lo mejor algunos están empezando en el nivel de tenerla, otros ya la tuvieron y se alejaron, otros
A lo mejor creen que la siguen teniendo, pero ya no es así. No sé en qué, pero yo puedo decir que yo era religiosa. Yo era religiosa, me gustaba que todo lo que tú predicabas fuera una palabra comprobable, que no estuvieras, o sea, era ese temor de querer ser genuino en cierta parte, de que la gente no le dijeras cualquier cosa y se llevara fuera guiada por las emociones, sino que realmente fuera guiado por Dios. Y me guiaba mucho, y me guío la palabra es la base y la guía, pero cuando el Espíritu Santo te rompe aún tu estructura, te rompe aún tu esquema, eso fue lo que me impactó. El ver que tú predicabas, y lo puse, y lo comento porque lo puse en la introducción, el ver cómo tú podías hacer una prédica, te llamaban, y ibas seguro y confiado. O sea, eso es lo que demostrabas. Por fuera podemos quizá dudar y decir, ay, me da miedo hacer esto porque somos humanos, pero en la acción se veía la confianza, se veía el desenvolvimiento, se veía, y me acuerdo que al principio decían, es que tu esposa no predica tu esposa, sí. Y cuando te veían a ti predicar decían, queremos que regreses. Queremos darte una segunda oportunidad porque esto que dijiste ciertamente es una confirmación de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra iglesia o en donde sea que te llamaran para ministrar. Eres un hombre de Dios que ha roto, y yo lo sabía, eres uno de los grandes. Y no lo digo con afán de decir, ay, pues Él está encima, no lo digo así, porque los grandes hombres de Dios hacen cosas grandes con el Espíritu. Amén. Entonces, romper a veces la rutina, como decías en la prédica, a veces nos tendemos a ser rutinarios. Y yo te quiero súper recomendar el libro te va a encender en un fuego esa pasión, aún incluso con uno que tiene esa relación, le dije, Espíritu Santo, yo quiero más, yo quiero otro nivel, escuchar las experiencias, los niveles, ya sea arriba o abajo. Cuando contabas que el Espíritu Santo se te presentó como una nube densa en el libro y que yo la verdad estaba dormida, pero me levanté a adorar. Yo no me acuerdo de eso. No, fue mi espíritu el que se levantó, porque está ese querer pasar tiempo, Sí, eso fue impresionante, de verdad. Esa visión. Sí, no puedo contar mucho para que lo lean en el libro, pero de verdad que, y muchas otras cosas que no se pueden contar, que no puedes tú, es más, no se saben cómo explicar, tendríamos que dar toda una historia para llegar a la vivencia, ¿no? Y todo lo que Él te va introduciendo porque tú quieres. O sea, sí. Si tú quieres, Él se va a manifestar y Él se va a mostrar y Él se va a meter adentro de tu corazón, pero adentro de tu casa, en tu comunidad. O sea, Él va a hacer algo, si tú quieres. Si tú no quieres, por más que hables de Él, Él no va a venir. Por más que leas de Él, Él no va a venir. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, desde el principio me he enfrentado con diferentes tipos de personas que me han puesto muchos saltos y muchas barreras, no a mí, a él. Y me decían, no, es que esto es teoría pentecostés. Y yo decía, ¿teoría de dónde, oye? O sea, teoría pentecostés, yo no sé, ni entendía esas palabras. No, esto no, no, esto no. Cuando yo llegaba con algo de verdad así, tangible del Espíritu Santo. Y se tiene que romper todo esto, o sea, por eso este libro es rompimiento, 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 sí. rompimiento, rompimiento, de todo lo que atrás el Espíritu Santo ha guardado. O sea, yo no está en el libro, pero me acuerdo que una vez el Espíritu Santo me llegó y me dijo, ¿cuán paciente eres, André? ¿Cómo? Porque todo esto te has enfrentado y sigues o sea, y sigues aquí. ¿Cuántos han dicho, sabes que ya no? Y no te digo, o sea, de verdad que cuando tú quieres tirar la toalla, el trabajo en Dios es muy cansado porque te enfrentas con su máxima obra, el hombre. Si nosotros fuéramos como Noé,
Pues Noé construyó el arca, pero no metió a los hombres. Noé construyó con madera y ellos se salvaron, pero ninguno de los hombres se metió. Es decir, que la obra perfecta de Dios con la cualidad perfecta de libre albedrío es lo más difícil para poder conquistar. Todo lo demás, si construimos, personas construyeron el Taj Mahal, personas construyeron la torre tal, o la muralla, pero nadie conquistado corazones. Nadie de verdad conquistado naciones, solo Jesús. O sea, ¿y cuán paciente eres porque te estás enfrentando con la obra perfecta de Dios? Y Dios les dio voluntad a cada uno de nosotros, nos dio una voluntad y libre albedrío de decir si quiero o no quiero. Y entonces bajo ese si quiero o no quiero vas a construir. Y bajo ese si quiero o no quiero vas a hacer lo que yo quiero hacer. O sea, lo que Él quiere hacer, una iglesia. Y entonces te enfrentas con algo que tiene un montón, llamémosle, defectos o cualidades que no embona con el plan que tú piensas. Y entonces eso te lleva a ti a desistir diciendo, esto es imposible. Esto no tiene sentido, no se puede. Y es ahí cuando llega el Espíritu Santo y dice, no, pero yo estoy aquí. O sea, cuando tú comento esta historia del capítulo 9, creo que fuimos por todos los capítulos, donde trabajaba en la construcción y yo iba de casa en casa, como lo hacemos en Cristo, iba de casa en casa, recogiendo lo que era desperdicio, o sea, y en unas tiraban mucho y en otras tiraban poco, pero ahí iba yo, y ya después o sea, lo hacíamos no una vez, todo el día íbamos recogiendo y íbamos subiendo a un camión. Y llega un momento que después no creas que desperdicia poquito, o sea, piedras, rocas, tabiques, madera, tabla roca, a morir, o sea, muchísimo. Y entonces llegó un momento ya en la tarde que dices, ya nos vamos, ya. Dice que ya estás cansado, tus ojos se ven vidriosos, te salen las ojeras del cansancio, de que de verdad dices, hijo, ya no puedo más. Mi espalda ya no puede, ya mis piernas me dolían, todo te duele. Y ya estábamos en el camión para irnos, ya estaba encendido el motor, y en eso el que va manejando se llamaba Pat, y dice, ay no, se me olvidó meter el poste. Yo dije, ¿cómo puede ser? Ya vámonos. Yo ahí dije, renuncio, ya no puedo, ya no quiero, ya no doy. Y a veces en la obra es lo mismo, renuncio. Y el Espíritu Santo dice, no te preocupes, yo lo hago. Tú solo quédate aquí o acompáñame, pero yo lo voy a hacer. Y tenemos que tener esa dependencia de verdad del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo porque no estamos haciendo la obra solos. Es más, Él está haciendo, nosotros somos los representantes, los que a veces nos deja firmar de tú lo hiciste. Porque ¿cuántos dicen, no, es que tal pastor ora 20 horas, es que tal o por esto suceden las cosas? No es por el pastor, no es por nada, es por Jesús, es por el Espíritu Santo. Entonces, pero es porque uno quiere, uno tiene esa voluntad. Y es ahí donde este libro llega. ¿Sabes qué? Tienes que morir a ti. Sí. Tenemos que morir cada vez más. Sí. Ahora yo te puedo hacer una pregunta. Sí. En el 79, dime el capítulo, la hoja 24, párrafo 3, no. Además de la frase que está en el, ¿cómo se llama? La contraportada del libro físico. Durante todo el de este libro, durante los 9 capítulos, ¿qué mensaje tú dirías, esto fue lo que a mí me mostró y lo que me deja a mí para avanzar? Porque tal vez puede ser una idea, o bueno, una palabra, una vivencia, un algo, además de lo de la unción, que dices, con esto
es como mi versículo, llamémosle, como mi tal, que me sostiene. Oh, Pues en general, la verdad es que a veces creemos que ya hemos alcanzado cierto nivel y la verdad es, a veces vas soltando poco a poco y se va volviendo tu vida como inclinándose hacia Marta. ujú. Y este libro me volvió a hacer como María. Amén. Entonces eso es lo que fuertemente tocó mi corazón, que sí tienes una relación con el Espíritu, incluso en la intercesión, mi clamor es siempre que no sean mis palabras, que sea el corazón del Espíritu que lo haga, pero no nada más se trata de lo que uno va a decir, y Él te ayuda, Él es bueno, Él lo hace, Él ha direccionado muchas oraciones y lo he visto, Él ha hecho muchas cosas, Ujú. hemos aprendido a tenerlo, he visto muchas cosas. Me gusta mucho cómo nos vas diciendo la palabra, la revelación que tiene, pero lo que más te puedo decir es que de repente uno se va inclinando a ser como María, como Marta, Ujú. y este libro, a través del espíritu, te hace volver a los pies Wow. del autor de nuestra Amén. fe. Y eso es Amén. lo que hizo el libro, porque dije, wow, estaba perdiendo a lo mejor en la mañana esta media hora que podía haber Ujú. dedicado, ¿no? O sea, le estaba dedicando esta hora a Dios, pero pude haber ido 2 horas Ujú. porque sí lo tenía, el tiempo. A veces nos excusamos en que tenemos muchas cosas que hacer, que tal, pero Sí, siempre hay una oportunidad. sí, Siempre de verdad que Dios es un Dios de oportunidades y te da la oportunidad de buscarlo. sí. Y en esa búsqueda, o sea, esa llenura, digo, bueno, pues qué puedo, a lo mejor no dices tantas cosas, pero estás recibiendo, estás esperando en Él, estás meditando en Él y decimos, bueno, es que no tengo tiempo porque tal, y yo lo he estado en el momento en que tengo que trabajar y que tengo que salir y correr, porque a la misma hora que salgo del trabajo tengo que entrar a la iglesia y a la misma hora que tengo que esto, tengo tal, tú lo Ujú, sabes, ujú. o sea, he estado en ese Sí, sí. lugar, más sin embargo me levantaba antes, siempre se puede. Y eso es algo que cuando tú pasas tiempo con el Espíritu Santo, Él te da agilidad y te da rapidez. Que cuando dices, voy a dedicar porque necesito dedicarme a mi casa, necesito hacer esto, necesito tal, 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 y tenemos todo nuestro plan. Pero cuando no lo ponemos primero a Él, pareciera que nuestras manos son más lentas, y no quiero decirlo, o sea, que lo hacemos en un ritmo normal. Ujú. Sí, sí. Pero cuando tú lo involucras a Él, tú entras en otra velocidad. Y Él Amén. te hace apurarte, y Él te hace que corre, Él te hace que alcances, Él te da gracia, Él te da favor. Y eso me pasaba siempre. Yo trabajaba, cuando trabajaba, me levantaba antes para poder estar con Él Ujú. y me mostraba visiones que ciertamente no entendía, no sabía, no sabía nada, cómo manejarlo, no sabía qué era el espíritu, no sabía. Y en los trabajos tenía breaks, tenía descansos, y en esos descansos buscaba el Espíritu Santo. Tenía media hora de comida en mi trabajo y 15 minutos, en 15 minutos comía y 15 minutos me ponía a leer la Biblia o me ponía a orar, porque siempre hay un momento cuando tú quieres. Todos sabían en mi trabajo que yo era la de la Biblia. Y a todos, a la mayoría le alcancé a decir, muchos dijeron sí, muchos no, unos me acompañaron a la iglesia solo una vez, otros dijeron, pero ¿qué se necesita yo para Jesús? Yo no quiero doblegar todo esto que quiero, eso significa que Él va a dirigir mi vida, yo no quiero, te lo agradezco, Wow. gracias, pero cuando tenían un problema corrían conmigo y lo que yo hacía era abrir la Biblia, porque mi Biblia estaba en mi lugar de trabajo y no nada más abierta como en el Salmo 23 Ajá, ajá, sí, como que se protección, ilumine. porque cada descanso, cada receso que tenía entre llamadas o que no había una venta, estaba metida en la palabra. Sí. Entonces, el libro, ciertamente, de repente con las ocupaciones nos vamos desviando, con las tareas, con tal, nos vamos distrayendo un poco, sí pensamos en Dios, sí buscamos, estamos ahí, lo elegimos primero, pero este libro me hizo
volver Wow. a alinearme a la posición que Dios quiere que yo tenga. Amén. Qué fuerte. Damos tiempo para alguien, unas 2 o 3 preguntas, y en lo que si alguien quiere preguntar, les damos el costo, 270 pesos, 270, el libro digital. Lo compra en ruaeditorial.com, ahí le da clic al enlace, lo paga con su tarjeta de crédito o débito en 270 pesos, es totalmente seguro por Stripe. Le va a llegar el libro a su correo, bueno, en cuestión de minutos, le va a llegar 270 pesos, el libro digital en español, $14, el libro digital en inglés, ahí mismo en RUA Editorial, le va a aparecer una página arriba dice, cómprate Anhelo Espíritu Santo, dice, cómprate Anhelo Espíritu Santo, pum, le da ahí y ahí va a venir el libro en español o la página en inglés. Pero cómprelo, yo le recomiendo cómprelo digital. El libro es personal, por favor, o bueno, en la familia, ¿no? Pero en México usamos mucho de te lo voy a pasar y no sé qué. Ayúdenos a evitando eso porque con ese recurso nosotros estamos expandiendo el reino y tenemos muchos planes y una visión para el auditorio de AMI México. Ayúdenos siendo esa herramienta sana. No sé si alguien quiera preguntar algo del Espíritu Santo, del libro Tener el Espíritu Santo más específicamente, pero les recuerdo, lo pueden comprar ahí. Si quieren la versión física, también está la opción en 499 pesos, por eso les recomiendo la otra en 270. Créanme que es un libro súper valioso, súper fuerte. Entonces, necesitamos esto, necesitamos ¿cómo se puede decir? Esta herramienta, es una herramienta. Dicen por ahí que la unción que honras es la que recibes. Sí. Entonces, a veces queremos que, bueno, no sé, tenemos esa mentalidad de todo gratis, todo me dé y yo todo para mí, todo y me alimento de todo y doy y todo y todo y todo, pero yo te recomiendo que honres. Yo te recomiendo que honres. La honra trae bendición, la honra trae largura de vida, la honra hacia un siervo de Dios, hacia un ungido, no te vas a quedar y no porque digas, bueno, voy a pagar este precio, necesito recibir mi porción. Créeme que la vas a recibir porque el Espíritu Santo es el autor del libro. Sí, sí. Es inspirador y Él es el que inspira, el que hace. Entonces, siempre honra, honra. A veces yo tengo una app que dice, los humanos están acostumbrados a pagar 50 servicios de streaming y esto y lo otro, dice, pero no pueden pagar esto que les va a edificar, ¿no? Este aprendizaje. Entonces, a veces gastamos igual, no sé, en algo que no nos edifica, no sé, No, sí. igual y sí, igual y no, pero siempre acostumbrémonos a honrar, a honrar, a honrar, a honrar, y esa siembra, créeme que dice que no te hagas tesoros aquí en la tierra, y esto créeme que es un tesoro celestial. Sí. Sí. Es un tesoro que te va a acercar, que si no sabes cómo acercarte al Espíritu Santo, te va a acercar, que si te estabas yendo un poquito, te va a volver a alinear, que si querías algo poderoso recibir en esta temporada, te lo va a dar. Amén. Les recuerdo, creo que nadie preguntó nada, todo quedó muy, muy bien. 270 pesos, si tú lo quieres, entra a RUAH Editorial, RUAH editorial.com y ahí es demasiado fácil. Cómpralo o escribe acá abajo, yo lo quiero, y te mando el enlace para que tú lo puedas obtener. Y en cuestión de minutos, en cuanto pagues, te va a llegar a tu correo. Entonces, RUA Editorial, eso sí es cierto. Entonces, hay que invertir, creo que está respondiendo a lo de, hay que invertir en el reino. Y más que nada, es una herramienta para uno mismo, es una herramienta que te va a servir impresionantemente.
Creo que nadie tiene preguntas o nadie está preguntando, pero muchas gracias por estar hasta aquí. El día de hoy, a las 9 normalmente tenemos nuestra oración, pero créanme que pensábamos que nos íbamos a aventar una hora, ya llevamos hora casi y media y mañana tengo servicio, entonces ahorita no voy a poder orar con ustedes, pero quiero dejarlos con el Espíritu Santo. No sé si alguien dice, yo quiero de verdad, yo quiero aprovechar este tiempo. Señor, te damos gracias por cada uno. Le agradezco también a la profeta, a la pastora Patti, por este tiempo y que nos haya bendecido con sus palabras, bendecido con las preguntas, bendecido con los testimonios, bendecido con la forma que ella lo percibió. Y gracias, bendiciones a todos, bendiciones. Y lo que queremos, lo que necesitamos orar hoy, o lo que debemos de orar hoy es que el Espíritu Santo, tú lo anheles. Que ese anhelo que has visto en nosotros, que ese anhelo que has visto en esta transmisión, se te contagie. Así es que abre tu corazón a Él, abre tu espíritu, abre tu mente, abre todo lo que tengas ¿cómo se puede decir? Que abrir, para que Él siente ese anhelo y te pueda empezar a instruir el día de hoy y te pueda empezar a guiar. Decía alguien, yo quiero eso. Es simplemente una palabra que va a empezar a detonar todo, es simplemente escuchar la voz de Él y ponerlo en práctica que va a empezar a detonar todo, es solamente esto. Entonces, no esperemos a veces, como decías tú, es que yo quiero todo lo de Él, ¿ok? O todo lo del pastor. Yo cuando veo a mi padre espiritual, si no, ¿qué es lo que Él sabe que yo no sé, no? Pero no te tienes que frustrar, sino es para inspirar. Todo esto es para inspirar. Y métanse con el Espíritu Santo. Mi oración por cada uno de ustedes es que sean impregnados de ese anhelo y sean inspirados y en poco tiempo ustedes inspiren a muchos a vivir una relación tan fuerte con el Espíritu Santo que cada uno fue transformado por Él en el nombre de Jesús. Que tu corazón hoy sea moldeado y capturado por Él en el nombre de Jesús y que cada uno sea edificado. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Recuerden Rue Editorial y muchas gracias al Señor. rueeditorial.com. Ahí lo pueden comprar, porfa, 270 pesos en su libro digital, 499 su libro físico. La mejor inversión y el mejor, ahora que están los buenos fines y los aguinaldos y los abonos o no sé cómo le llamen, ahora es el tiempo de invertir en el reino, ahora es el tiempo de invertir en ti, ahora es el tiempo de avanzar. Muchas bendiciones, les amamos, muchas bendiciones, gracias. Les amamos grandemente, están en nuestro corazón, les amamos. Muchas bendiciones, muchas gracias a todos, gracias por sus comentarios, gracias por sus palabras. Esperamos verlos siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria. Son una bendición al ministerio, son una bendición a esta familia que Dios ha formado y los bendecimos. Shalom, shalom. Shalom, shalom.